Sean bienvenidos a Hablemos de Igualdad. Hoy vamos a platicar sobre el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. ¿Cómo es? ¿Quién lo hace? Quédense con nosotros, soy Isa Pérez. Comenzamos. Hablemos de igualdad. ¿Sabías que, según informes oficiales del 2020, las mujeres dedicamos más de 50 horas semanales al trabajo no remunerado y esto adicional a quienes somos profesionistas y trabajamos jornadas de 40 horas o más semanales? Y para hablar de este tema del trabajo no remunerado, el trabajo que también se le llama del hogar o trabajo de cuidados, tenemos a una invitada para contarnos, platicarnos acerca de cómo se vive el trabajo del hogar, que es trabajo no remunerado. Tenemos aquí con nosotras a la licenciada Sara Jaramillo. Bienvenida, Sara. Hola Isa, muchas gracias por invitarme. Gracias por estar aquí. Hay una pregunta que me encantaría que nos platicara sobre esto y es a lo mejor una pregunta que nos hacemos muchas. ¿Qué cambió de toda esta rutina que llevábamos, de todo ese trabajo que hacíamos, de nuestra vida cotidiana? ¿Qué cambió cuando llega la pandemia de COVID? ¿Cómo repercute estos cambios en tus rutinas? ¿Eres mamá? ¿Eres profesionista? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Mira, la verdad es que es algo que he reflexionado mucho durante todo este tiempo, ¿no? Desde que empezó. Cuando empieza toda la cuestión del confinamiento, pues yo acababa de terminar una relación laboral, pero ya había empezado otra, ¿no? Y me dijeron, no, o sea, no te preocupes, puedes trabajar desde casa, tus entrevistas van a ser desde casa, o sea, yo me dedico a la investigación social, entonces era todo así. Y aparte tenía un proyecto con mi esposo, entonces como que todas las condiciones estaban dadas como para que yo pudiera trabajar cómodamente, ¿no? Y lo que pasó fue que lo que cambió, porque también antes no era que tuviera una oficina, ¿no? Sino que pues ahora tenía que también, aparte de los niños, pues convivir en el mismo espacio con mi esposo, ¿no? Porque en su trabajo también lo mandan a la casa. Y yo siempre confié de que no, pues todo va a estar bien, o sea, todo va a estar bien. Y realmente cuando él llega a la casa, ¿no? O sea, a trabajar desde ahí, encuentro que fue un alivio bien grande, ¿no? O sea, aparte también que los niños estuvieran, mi hijo mayor de 10 años tuviera clases en línea, fue un alivio para mí, porque ya no tenía que estar corriendo todo el tiempo, organizando las agendas del niño, de las niñas, el otro niño más chiquito que acababa de entrar a maternal. Entonces mi esposo, ya como estaba ahí en casa, pues siento que las tareas se pudieron como que repartir, sí, exactamente. O sea, de que si yo tenía que desvelarme trabajando, pues podía dormir hasta tarde al siguiente día, porque él se hacía cargo en la mañana, ¿no? De dar de desayunar, de dar de almorzar, de preparar el equipo para el niño, para que se conectara a las clases. Entonces, fue como que, ay, qué padre, ¿no? O sea, siento que me sentía más relajada en ese aspecto. Y hablando justo de los niños que tuvieron que cambiar la modalidad de la escuela, ¿no? De presencial a virtual y que estaban pues recibiendo clases por televisión, ¿tú sientes que hubo más carga de trabajo para ti cambiando esa modalidad de educación? En la escuela donde está mi hijo, todas las clases era videollamada, a diario se conectaban de 8 a 1. Al principio sí era de que pues tengo que enseñarle al niño a usar los dispositivos, pero como él ya era un niño ya es un niño grandecito, pues entonces aprendió rápido, ¿no? Y ya honestamente se hizo bastante responsable en ese aspecto. Afortunadamente no batallé con eso, no siento que se me haya como que incrementado te digo, para mí fue como que, ay, no tengo que correr a la escuela y no tengo que hacer esto y no.
no, todo estaba bajo control, porque estábamos todos en la casa, Claro. ¿no? Hasta ahí era como que, ay, no, o sea, y como la enfermedad era algo muy lejano, algo que todavía no pasaba cerca de nosotros, sino que lo veíamos algo muy lejano, por eso sí como que era, estoy tranquila, ¿no? O sea, y los niños están bien, todo está funcionando bien. Qué maravilla. Entonces, como que a algunas mujeres no les afectó tanto estar en confinamiento. Digo, sabemos que para muchas fue estar en confinamiento con sus agresores, pero también Exacto. está muy padre conocer esto que para muchas que teníamos como repartido todo este trabajo profesional afuera, como en la calle, en las oficinas, o sea, lejos de la casa, y luego regresar a casa y también trabajar ahí, de repente todo como que se compacta, ¿no? Sí, se Está en el compacta mismo y es espacio. como mi esposo, sí, de plano, por su trabajo, que es de oficina, pues no están posibilidades todo el tiempo de que poder ayudarme, ¿no? O vaya, hacerse responsable de lo que le toca. Pero estando ahí, sí era posible, ¿no? Y, ay, no, yo estaba, pero claro, o sea, concuerdo que Sí. para no todas era lo mismo. Por ejemplo, las que tenían hijos de diferentes edades y que tenían que estar con todos al mismo tiempo, ¿no? De que ayudándolos a usar los dispositivos, etcétera, ¿no? Y aparte lo que comentas, o sea, lo de convivir con los agresores más tiempo, pues sí. Pero bueno, en mi caso particular creo que fue como, al principio, ¿no? Fue como que un respiro, ¿no? De mi vida tan acelerada como la llevaba. Qué maravilla saber que hay testimonios en los que algunas cosas se acomodaron en cuanto al trabajo doméstico, que fue más fácil sobrellevarlo. Y bueno, es importante también conocer esos testimonios. Pues, Sara Jaramillo, yo te agradezco muchísimo habernos acompañado y compartirnos ese testimonio. Es otra mirada también de cómo se vivió el trabajo del hogar, que es trabajo no remunerado, desde tu perspectiva, una mujer profesionista y mamá y ama de casa. Okay, Muchísimas muchas gracias. gracias, Isa. Hasta luego. Gracias. Y bueno, vámonos con un video y volvemos. Volvemos a Hablemos de Igualdad y estamos abordando el tema del trabajo del hogar y del trabajo de cuidados, que uno y otro están condensados dentro de este trabajo doméstico también llamado, pero que es no remunerado. Y para hablar de este tema más a profundidad, tenemos con nosotros a la maestra Laura Eugenia Cavazos Álvarez, que es psicóloga y antropóloga social. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Gracias también a usted por estar aquí e ilustrarnos sobre este tema. Empezando porque este tema, pues lo que es el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados, se asume culturalmente que es un trabajo que tenemos que hacer las mujeres, ¿no? Entonces, realmente la mayoría de las mujeres hace eso y el trabajo está enfocado en esta población, mujeres. Pero, ¿cómo le haremos para poder cambiar esta responsabilidad que actualmente recae mayoritariamente en las mujeres? ¿Cómo socialmente podemos ir avanzando en reestructurar el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados y que sea equitativo para hombres y mujeres? Muy bien, pues mira, yo creo que ha habido un avance en poner este tema sobre la mesa. O sea, es algo que ya se habla. Hace algunos años era mucho más invisibilizado. El hacerlo visible a partir de los medios de comunicación ha sido fundamental para empezar a generar cambios y conciencia de que no es un trabajo que lo tengan que hacer las mujeres.
O sea, hubo en algún momento una división que se llama división sexual del trabajo, donde ciertas actividades se le adjudican a las mujeres con estos estereotipos de género, diciendo, bueno, es que las mujeres son más sensibles, son más cuidadosas, son más limpias, los hombres son activos, proactivos, producen. Entonces, estos estereotipos y, bueno, ciertos eventos históricos y culturales hicieron esa división del trabajo. Ahora las mujeres, con los movimientos feministas y desde hace unos años, entran a este ámbito llamado el público, pero lo que se ve es que los hombres no le han entrado a la par a lo llamado doméstico. Privado. ¿No? Sí, a lo privado llamado doméstico, que esta dicotomía, decir público-privado, pues también separa, ¿no? Al final, estos dos ámbitos están muy relacionados. Es como dicen, alguien no puede ir a trabajar si no tiene ropa limpia, comida y demás, ¿no? Están entrelazados, pero creo que el trabajo de estos institutos, como el Instituto de la Mujer, que lleva muchos años poniendo estos temas sobre la mesa y haciéndolos ahora, como dicen, virales, ha tocado ciertos callos y han empezado a cuestionar las mujeres y también los hombres y a generar otro tipo de prácticas, aunque es como que son babies, pasos de bebé, pero creo que ya está, ¿no? O sea, las mujeres ya empiezan a cuestionarse, las relaciones entre parejas también, ya se buscan más equidad e igualdad en la distribución de cuidados. Sin embargo, pues todavía sigue siendo una problemática que vivimos, ¿no? Aquí la cuestión es que, aunque en noviembre del año pasado se hizo el Sistema Nacional de Cuidados, sí. Sigue estando como muy centralizado en la Ciudad de México y falta investigación académica acerca de qué está pasando en las localidades. Por ejemplo, aquí en Monterrey, ¿quién cuida a quién? Que se empieza a hacer... a partir de investigaciones, pues políticas públicas al respecto, ¿no? Porque primero tenemos que saber qué está pasando para luego poder hacer propuestas y apoyar también a las organizaciones de la sociedad civil. Por supuesto. Y no nos soltemos de este tema, vámonos a una pausa primero, pero regresamos. Regresamos. Continuamos. Continuamos platicando del trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. Y por si no sabían, el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados, que engloba todo lo que hacen en casa, muchas personas, que es lavar la ropa, hacer la comida, también el trabajo que pueden estar aportando pues infancias, y el trabajo de cuidar a adultos mayores, por ejemplo, personas enfermas. Todo esto acumula un 22.8% del PIB nacional, y estos son millones de pesos, y nos hace preguntarnos, pues, este dinero es una gran cantidad, entonces es algo que nos estamos ahorrando como país y que recae en los hombros de las mujeres que hacen este trabajo, de las personas que pueden estar haciendo este trabajo de cuidados y trabajo del hogar, ¿verdad? Y que no es remunerado precisamente. Entonces, volvemos con este tema. Maestro, por favor, platíquenos justo trabajo, cómo puede estar impactando, y que mucho se habla de que es trabajo hecho desde el amor, ¿no? El trabajo de cuidados. Sí, mira, yo creo que el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados, que ha caído históricamente en los hombros de las mujeres, los hombros de las mujeres, debe ser revalorado. O sea, debe de valorarse y también quitarle esa connotación negativa. Muchas veces este tipo de trabajo, que sostiene el trabajo productivo, tiene connotaciones degradantes, negativas, ¿no? Como si fuera inferior al otro. Es trabajo. Y ese trabajo también tiene cualidades y capacidades para hacerlo, no es cualquier cosa, ¿sí? El trabajo de cuidados y el trabajo doméstico se necesita, o sea, una planeación, se necesitan habilidades para, por ejemplo, en las labores de las empleadas del hogar, ellas planean su día, hay un desgaste emocional,
por ejemplo, en el cuidar de otros, el contener emociones, el cuidar pequeños, enfermos, implica no solamente cuestiones intelectuales, sino emocionales y herramientales, ¿no? Como herramientas básicas. Entonces, creo que socialmente debemos de darle el valor que merece, porque gracias a ese trabajo existe el otro y que están completamente correlacionados, ¿no? Y que no solamente lo pueden hacer las mujeres, ¿no? O sea, quitar ese estereotipo de que las mujeres son más buenas para ese trabajo. Hay hombres, adolescentes, infancias que pueden integrar, más bien hacerlo, ¿no? Porque integrarse sería que la mujer lo hace y luego ellos lo hacen, ¿no? Sino que son capaces de hacerlo. Hay hombres que son excelentes cuidadores, que son excelentes enfermeros, etcétera. Entonces, decir, ¿nunca te ha pasado de que estás en tu casa y de repente de castigo vas a lavar los trastes, ¿no? Sí. Y todos, no, bueno, tú vas a lavar el baño. Decir, ¿por qué va a ser un castigo, no? Sí, que el baño esté limpio, que la ropa, que todo, hacer un ambiente es como ya quitar ese individualismo, decir, este trabajo es para todos, ¿no? Y que lo pueden hacer, por ejemplo, desde pequeñitos, no decir, bueno, ellos no pueden, esto, sí o no, quitar esos estereotipos de género, decir, bueno, las mujeres son más sensibles, más amorosas, entonces son mejores para cuidar, ¿no? O sea, creo que sí hay que romper esos estereotipos y valorarlo. Claro que sí. Y por ejemplo, se habla también de pues como esta carga del trabajo del hogar pues recae en las mujeres. Hablábamos en programas anteriores sobre enfermedades silenciosas o cómo le puede impactar este trabajo del hogar a las mujeres emocionalmente, o sea, en lo que es la salud integral, que abarca emociones, mente y cuerpo, ¿no? Y sobre todo que este trabajo puede ser pesado, como dice, no es reconocido, como si no tuviera el mismo peso, el mismo nivel, la misma importancia, no está pagado, pero es pesado, no puede llegar a ser pesado. Entonces, pues también hablar de cómo ese trabajo repercute en la salud de las mujeres. Sí, muchísimo. Hay un desgaste emocional, sobre todo por las largas jornadas, y al ser categorizado como un trabajo que se hace por amor, no hay descanso. O sea, el debiera ser tengo siempre que tener la casa limpia, siempre poner atención a los demás, no hay un tiempo para el descanso, para el autocuidado, y eso genera un desgaste terrible, justo con esto del COVID, que somos mamás 24/7, las que tienen el privilegio, por ejemplo, de hacer home office. Entonces es estar haciendo a la vez, simultáneamente, 3 trabajos. Entonces, y sin vacaciones, sin receso. Y esto genera pues una serie de síntomas, de estrés, incluso hasta la depresión, porque el cansancio físico y el emocional pues llegan a tener repercusiones en el cuerpo, ¿no? Más si no hay un descanso. Sí es muy, muy difícil lo que estamos viviendo en estos momentos, y más cuando no hay guarderías, no hay escuelas, entonces no hay ese espacio, ¿no? Para también poder respirar, descansar y ver qué quieres hacer tú con tu proyecto de vida, ¿no? Claro. Maestra, y ahora se me ocurre también preguntar si relacionado a este tema, al trabajo del hogar, trabajo de cuidados, también hay violencias que estén viviendo las cuidadoras o las personas que cuidan, las personas que hacen trabajo del hogar. ¿De dónde puede venir la violencia y cómo se relaciona con el trabajo del hogar? Cuando el trabajo del hogar no es distribuido equitativamente, pues estamos hablando de que ya hay una, ¿cómo se llama? Una situación de poder y de violencia. Y además el desgaste, más toda la tensión que se genera en este espacio, exacerba las violencias, ¿sí? Y más si no se encuentran otras formas de relacionarse, ¿no? Porque también se ha encontrado que con esta crisis del COVID, pues también sí hay como
como un reconocimiento en ciertos sectores y están entrándole, pero en los que no ¿cómo se dice? Explota, ¿no? Porque es demasiada tensión la que se genera al no haber una distribución equitativa, ¿no? Y en la carga, en la doble carga de trabajo. Y que está mucho esta palabra, ¿no? Que igual ya referíamos antes y que pueden estar usando los esposos como de muy buena fe, como sin saber que quizás no es lo adecuado. Esto de yo ayudo a mi esposa, yo ayudo en la casa, y pues no se trata de una ayuda, es como bueno, hago una parte, hago algo pequeñito, más bien se traduce en eso, ¿no? Pero como decíamos, el trabajo del hogar no es que le toque a una sola persona y los demás pueden ayudar o hacer un poquito, porque es el espacio de todas, ¿no? Entonces, sí, es algo que también tenemos que ir cambiando. Y justo ahí me pregunto, ¿cómo le podemos hacer? Digo, el trabajo de colectivas, la difusión que se hace desde institutos y de otras organizaciones también, de cambiemos ese discurso, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Cómo antropológicamente se ve este cambio de percepción sobre el trabajo del hogar y sobre todo quién tiene que hacer ese trabajo de educar en este tema? Pues mira, yo creo que hay, también se debe distribuir la responsabilidad, ¿no? Porque no solamente es de las mujeres y de las mujeres que son activistas, sino también de las políticas públicas, o sea, del Estado, las asociaciones civiles, educativas, de poner aparte que es de poner el tema sobre la mesa, saber qué está pasando y tener estrategias como muy puntuales, ¿no? En diferentes espacios. En mi experiencia, lo que yo te puedo compartir es que mi trabajo de tesis es acerca de las trabajadoras emocionales que sí son remuneradas, que son dulas, acompañantes de parto, y que son educadoras perinatales. Lo que yo reflexiono en este acercamiento al parto, a la crianza, a las maternidades, a las paternidades, es que si se involucra, por ejemplo, al varón, en este caso, por ejemplo, al padre, y también a otros, ¿no? Así de la familia, en el proceso de embarazo, en el parto, como aunque no esté pasando por su cuerpo, pero sí que es un proceso como en el que esté involucrado, porque es su bebé, etcétera, el que vayan tomando una corresponsabilidad en el proceso, por ejemplo, en la preparación para el parto, estando en el parto. Hay estudios que hablan que los padres que estuvieron involucrados en el embarazo, en este proceso vital y parto, generan crianzas más corresponsables, ¿no? Porque no es algo, pasen el cuerpo de las mujeres y van y la dejan en el hospital y están afuera fumando y que se encargue el médico, sino es cambiar esta idea de que ese proceso vital es básico, es el nacimiento de un nuevo ser. Es como darse cuenta, ¿verdad? Sí. Estar ahí, es darse cuenta y verlo. Y buscar otro modelo. Por ejemplo, tú ves los partos en modelo humanizado y no es la jerarquía del médico y la mujer como paciente, sino la mujer como el centro, con el bebé, y todos los demás apoyándola. Entonces, por ejemplo, al momento de nacer, pues se pasa el bebé a la mamá. Después de la hora que ya el cordón pues ya está delgadito y todo, se le pasa al papá. Hay un apego a papá, en hospital o en parto en casa. Entonces, desde ese inicio está involucrado en ser una pareja empática, efectiva, generando como estrategias de comunicación y eso, involucrarlo en la lactancia. Creo que este es un punto como bien clave, ¿no? O sea, el cambiar las formas del nacimiento y de la crianza van cambiando las lógicas de decir, esto es de todos, ¿no? El apoyo, por ejemplo, de la dula, del médico, pediatra, abuelas, pero no desde, es algo que le pasa a la mamá, porque ahorita se están viviendo crianzas muy solitarias. Muchas gracias. Pues maestra Laura Eugenia Cavazos Álvarez, le agradezco mucho habernos compartido todas estas experiencias de su trabajo de investigación y pues profundizar un poco más en lo que es el trabajo del hogar, el trabajo de cuidados. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. No, gracias a ustedes. Bueno, pues es momento de ir a una pausa, pero volvemos.
Regresamos. Continuamos. La ONU y otros organismos internacionales señalan que hubo un retroceso de casi 10 años en todo lo que se había avanzado para disminuir la brecha de género. Y esto fue causado por la pandemia, entre otras cosas. Vamos a platicar con una mujer que nos va a contar su testimonio. Damos la bienvenida a Olga Miriam Contreras. Ella nos va a platicar de cómo vivió la pandemia, cómo se sentía antes el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados antes de la pandemia y cómo viene después de la pandemia a cambiar o a modificarse esto que usted estaba haciendo cotidianamente. Bienvenida, Gracias. Olga. Muy buenos días. ¿En qué cambió? Pues cambió en todo. ¿Qué modifiqué? Totalmente todo. Y todo se me triplicó. Definitivamente, yo soy, aparte de trabajar en oficina, soy cuidadora de un adulto mayor que es mi mamá. Entonces sí, se me triplicó. Ella es una persona enferma, tiene un problema de una esclerosis pulmonar combinado con asma y otras cosas. Entonces yo podía entrar a ciertos lugares, pero ella no. Si no entraba ella, pues yo no entro. Claro, porque eran las restricciones y la población vulnerable, pues Eran el ellos. asma, wow, sí. Entonces, emocionalmente nos cambió a las dos, totalmente, porque sí, a veces me la llevaba yo, vamos que a una tienda con la silla de ruedas, ok, pero ya después ya no, ella quería volver a seguir haciendo su vida anterior y le decía, no, es que esto, no, es que sí puedo, no, es que no puedes. Entonces, si yo llegaba y me la dejaba en el estacionamiento, aunque me acompañara un sobrino y todo, ella ya se desesperaba, quiero irme, ya no te tardes, no esto, no lo otro. Entonces, ¿qué opté? Ya no salir. Entonces, ahorita mi rutina es de la casa al trabajo, del trabajo a la casa. Salgo de un horario y entro al horario que no hay salida, que son prácticamente las 24 horas, porque empezó ella a decaer mucho en el ánimo, empezó a dejar de comer. ¿Qué fue lo que empezamos a cambiar? Yo le llevaba las cosas porque ella pinta, ella borda, ella mil cosas, pero no, ya me cansé, ya no quiero, ya se ponía mal, que el oxígeno, que esto, batallamos demasiado cuando se centra de más la pandemia, el oxígeno. A veces batallábamos con el oxígeno porque a veces tenía ella una saturación muy baja. Entonces tú, córrele, vámonos, y lo primero es, llegas tú a una estación de urgencias, a donde sea, y lo primero es, la voy a checar. No tiene COVID y todo, aunque uno les dijera, ella no tiene COVID, trae eso, no, se la tenemos que hacer la prueba. Y es de veras que no se lo deseo a nadie, te tienes que quedar afuera porque no sabes si está bien, si está mal, y esperarte hasta que te avisen. Olga, ¿y cómo se siente hacer todo este trabajo, tener todos estos cuidados con una persona que pues su vida está en riesgo, ¿no? Entonces, si no se hace bien ese trabajo de cuidados, pues puede pasar algo. ¿Cómo se siente usted con toda esta carga, ese trabajo del hogar y ese trabajo de cuidados? ¿Qué pasa? Te estresas demasiado. Pregúntenme cómo me siento yo, a veces sí, en serio, o sea, ¿qué necesito yo? Te olvidas en singular de ti, de tu persona, tienes que vivir el día a día, pero sobre la persona. Primeramente el trabajo también, tienes que llevar las dos cosas al mismo tiempo. Estás en la oficina y como quieres estás monitoreando qué pasó, todo bien, te hablan, te mandan un mensaje de la casa, sí, está bien, oye, ¿puede comer esto? Sí, sí puede comer. Hoy, entonces, como ella se hizo muy codependiente, aunque hay un hermano que tengo y todo, le digo, es que quiero que él me acompañe, que él participe. No, pero es que tú eres la que siempre estás conmigo. Claro. Mi horario es de 5:30 de la tarde hasta que aguantes.
Wow. En serio, Es hasta que aguantes. La segunda jornada y que algunos es triple jornada todavía, de hacer lo que se tiene que hacer en la casa, ese trabajo del hogar, y luego si hay un trabajo adicional como el de cuidados, triple jornada. ¿De dónde sacas horas? ¿De dónde sacas fuerzas? Pues no sé, yo creo que ya estoy como el celular, me recargo sola ya, te lo juro. Sí, es muy estresante, es estresante. es demasiado estresante, pero creo yo que se vierten las cosas, así como ellas nos cuidaron, tú tienes que ahora regresar el cuidado. Es un compromiso que tiene, no es un deber, es un compromiso. Qué importante decir esto. Olga, yo le quiero agradecer mucho por venir al programa y compartirnos esto, que es la situación en la que están muchas mujeres y que nos están viendo. Entonces, no están ustedes nada más sintiendo todo esto. Muchas. Somos muchas. Está Olga aquí diciéndonos, así se siente. Muchas gracias por acompañarnos. No, en al el programa contrario. y contarnos su experiencia. Este testimonio es oro. Gracias. Al contrario, gracias, bonito día. Vamos a un video que preparó producción y regresamos con un siguiente bloque. ¿Cómo están las mujeres en trabajo doméstico en medio del COVID? En una encuesta sobre la situación en el confinamiento por el COVID de abril a julio del 2020, el INEGI encontró que los quehaceres domésticos se incrementaron en las mujeres del 92 al 94%, mientras que en los hombres bajó del 78 al 69%. En encuesta telefónica, en cuanto al cuidado de personas, registró un aumento por parte de las mujeres de 34 a 35% y en los hombres se redujo de 26 a 24%. Respecto a los estudios, los hombres tuvieron una baja del 6% y en las mujeres fue mayor, de un 13%. Desde el punto de vista social, la participación mayoritaria de las mujeres en el trabajo doméstico no remunerado tiende a generar un problema estructural de desigualdad y discriminación. Estamos del otro lado del estudio para platicar con una investigadora de economía social. Damos la bienvenida a la doctora Cintia Guadalupe Camal Olvera, que la tenemos aquí en conferencia a distancia. Ella es investigadora y académica en economía social. Bienvenida, doctora Cintia Guadalupe Camal Olvera. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Pues seguimos platicando del tema del trabajo no remunerado, que es el trabajo que se hace en el hogar, el trabajo también de cuidados. Y nos gustaría platicar con usted, pues justo este aspecto económico que nos ha estado sacando como muchas preguntas también de qué va a pasar en cuanto a que la pandemia llegó y se ha quedado mucho más tiempo del que pensábamos. Entonces, ¿cómo podríamos definir o redefinir actualmente el trabajo no remunerado que desempeñan las mujeres bajo esta nueva situación generada por el COVID? Pues muchas gracias por la invitación y bueno, podemos empezar primero en a lo mejor una especialización de labores. Las mujeres principalmente se dedican al cuidado del hogar, al trabajo no remunerado. No remunerado porque si ellas estuvieran trabajando, tendrían que pagar para que cuidaran o mantuvieran su hogar, etcétera, pero como no se logra eso, entonces es un trabajo que si se le pagara sería como el 25% de ingresos. Se estima en México que son como 44,000 pesos anuales, lo que equivale este valor que no se le paga a las mujeres por realizar este tipo de trabajos no remunerados. Ya si lo desglosamos por hombres y mujeres, debido a que las mujeres dedican más tiempo a este tipo de trabajo no remunerado, trabajo del hogar, pues ellas recibirían 68,000 pesos, ¿no? Y los hombres un poco menos. Se estima que el 75% de las labores del hogar la realizan las mujeres. Y entonces esto nos lleva a pensar por qué esta repartición tan desigual. Y es una de las conversaciones que actualmente están en la Agenda 2030, en donde la desigualdad de género está más identificada y no tiene que, o sea, puede ser una parte especialización, a lo mejor el hombre es el que
va a trabajar y la mujer se queda en casa. Y esto nos lleva a pensar, a lo mejor es una norma social, un rol de género, prejuicios, no sé, muchas cosas que pudieran estar pasando en la negociación interna del hogar y entonces así se distingue o así se divide el trabajo. Desafortunadamente, ese balance está, pues, está más cargado, por eso les llaman la doble carga hacia las mujeres. Cuando en otros países, los países escandinavos, por ejemplo, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca, en donde ellos implementaron políticas en donde la mujer y el hombre, al igual, deben de llevar a cabo este tipo de trabajos. No es solo la mujer. No es responsabilidad exclusiva de la mujer, sino es una responsabilidad compartida. Entonces, ahí podemos ver a lo mejor una participación económica más igualitaria y una repartición también de este trabajo no remunerado dentro del hogar. Y entonces ese desbalance o esa inequidad que se observa en las labores no remuneradas y remuneradas, pues no está tan marcada en otros países que implementaron políticas para evitar este tipo de cuestiones. Entonces, pues sí, en México está un poco, está muy por debajo de esta igualdad que se ha visto en otros países. Si vemos, por ejemplo, la participación laboral, México tiene una diferencia muy marcada entre la participación de los hombres y la participación laboral de las mujeres. Y es de los países de la OECD el segundo que tiene esa brecha tan amplia en trabajos fuera del hogar. Entonces, sí, se ha cortado un poquito esta brecha, sí, se ha avanzado un poco pues, la necesidad del hogar de tener otra fuente de ingreso y entonces la mujer pues tiene que salir a trabajar también y entonces eso también pues puede equilibrar un poquito. Sin embargo, el cuidado de los hijos y esa puede ser como que la OECD lo define como normas sociales y menciona que eso es, pues, puede ser como que un prejuicio, una discriminación hacia las mujeres, de que solo son ellas las responsables del cuidado de los hijos o el cuidado de la casa, cuando es una labor que debe de ser compartida. Claro. Doctora, queremos que nos siga contando más sobre todas estas políticas públicas que se pueden estar aplicando en otros países y qué podría aplicarse en México, pero antes vamos a una pausa y regresamos con este tema. Regresamos. Continuamos. Volvemos a Hablemos de Igualdad y seguimos platicando con la doctora Cintia Guadalupe Camal Olvera y nos está contando de la economía del trabajo no remunerado, el trabajo del hogar y el trabajo de cuidados. Nosotros sabemos de qué se trata, ¿verdad? Cuidar a los hijos, cuidar a las personas mayores, pero es interesante ver, doctora, cómo está operando este trabajo pues invisible, este trabajo que no se cobra, o sea, las mujeres no cobramos. Y nos estaba contando de políticas públicas que se tienen en otros países en donde el trabajo no remunerado pues ya tiene como un peso, ¿no? Ya es un asunto muy, muy importante desde el aspecto económico. Platícanos, por favor. Sí, lo que comentaba hace ratito era esa igualdad en la tasa de participación laboral entre hombres y mujeres en países escandinavos, especialmente porque ellos empezaron políticas desde los 70, desde 1972, por ejemplo, Suecia empezó con un programa de licencias de maternidad y licencias de paternidad. Entonces, reconociendo que pues si bien por naturaleza la mujer pues necesita tiempo para estar con el bebé, pues también es responsabilidad del papá estar con él, estar con la mamá y estar con el bebé y ser parte de esto. Como que el cuidado de los niños a temprana edad es algo muy importante en estos países y se trata también de combinar esa parte de trabajo y pues hogar. Entonces, estas políticas eran, o sea, hasta parece como que las normas sociales dicen solo la mujer es la que necesita estar con el bebé y el papá que vaya a trabajar. Entonces, estos países pensaron en que debemos de poner políticas que no estén basadas en el género. Entonces, o sea,
que sean neutrales en el género. ¿A qué se refiere eso? Pues que sea la familia lo que importa. O sea, finalmente son los niños los que van a recibir el cuidado. Y el cuidado, pues naturalmente o más cercanamente se lo da la mamá. Pero si la mamá faltara, pues entonces es el papá. Y cuando, curiosamente, cuando los roles de género se invierten, es cuando se dan cuenta las inequidades que existen hacia las mujeres. Un ejemplo, en noviembre del 2020 se cambió la ley de las guarderías, que eran solamente una prestación para mujeres trabajadoras. Pero si nos remontamos a años atrás, por ahí del 2016, si no mal recuerdo, hubo un caso de un papá que, pues, por alguna razón era él el único sustento en el hogar, no estaba la mamá, y tenía un niño, el cual pues necesitaba dejarlo en una guardería para él poder ir a trabajar. ¿Y qué pasó? Pues se encontró con una discriminación de que la guardería es una prestación solamente para las madres trabajadoras. Y fue así como se cambió la ley. Entonces la ley del IMSS ahora es para todos los trabajadores, mujeres y hombres. Y entonces es ahí cuando nos damos cuenta, pues sí había una discriminación, sí había una desigualdad, pero si es hacia las mujeres, no lo vemos, no se percibe. ¿Por qué? Porque ya es como una norma social que son las mujeres las que tienen que estar en el hogar cuidando a los hijos. Cuando se da de forma natural, pero ¿por qué dejarle solamente esa responsabilidad a las mujeres cuando también es responsabilidad de los hombres? Entonces estos países empezaron a pensar así desde los 70s y poco a poco fueron incrementando este tiempo que se les daba a los papás para que estuvieran con el hijo. De hecho, tienen hasta algunas cuotas, tiempo que no pueden dejar, o sea, no pueden intercambiar con la mamá. Yo tengo 3 meses, por ejemplo, dice el papá, ¿no? De licencia, pero no te los puedo dar a ti para que tú te quedes más tiempo con el hijo. O sea, es del papá, no se puede intercambiar hacia la mamá. Pensando en que también el papá tiene que estar, pues debe de haber tiempo y calidad para estar en el hogar. Y entonces ya tienen esa mentalidad de que no te estoy ayudando a hacer las labores del hogar, no te estoy ayudando a lavar los platos, no te estoy ayudando a limpiar la casa, no, le toca, ¿no? Es una responsabilidad compartida. Y entonces eso hace que las políticas pues no estén centradas en el género, o sea, decir, bueno, esto es para las mujeres, porque las mujeres son las que deben de hacer esto. No, es para la familia, no es ni para la mamá o para el papá, porque en cierta forma ya estás condicionando de que es la mujer la que debe de estar en la casa. Cosa que pues se ha ganado mucho en visibilizar esto. Y no es algo de los 70. De hecho, empezamos, si nos remontamos a lo mejor a los 50, ya había alguien, Ruth Bader Ginsburg, no sé si vieron la película. Entonces, desde ese tiempo ya se estaba pensando en que no es solamente la mujer la que debe de estar en la casa, es cuestión de los dos. Y siempre y cuando sea esa responsabilidad y esté el apoyo del papá y de la mamá, pues esa familia tendrá mejores opciones, la mujer tendrá un mayor poder de negociación dentro del hogar, probablemente la violencia intrafamiliar también pudiera ser, pudieran al menos reducirse los estresores que causan este tipo de violencia física o económica o psicológica, y pudiera ser también algo que aliviaría un poco a las familias, pero sobre todo sería reconocer que las mujeres pues no estamos solas en el cuidado del hogar, ¿no? No es Claro, exclusivamente una labor de mujeres. exactamente. No debe separar. Justo, no tiene género la labor del trabajo del hogar porque todos tenemos un hogar, ¿verdad? Entonces es el espacio que habitamos. Y doctora, justo por las políticas de las que nos estaba hablando que sucedieron en Suecia hace décadas, ahora la duda es, ¿qué impacto económico tuvo? Porque tal vez en el imaginario es... Si le damos muchos días de permiso de paternidad a los varones ahora, más el permiso de maternidad, las empresas se nos quedan vacías, la economía se cae. ¿Qué pasa con la economía del país? ¿Afecta? Son países en donde la tasa impositiva es muy alta. Sí es
si pagan por todos esos beneficios. No es, no es gratis, ¿verdad? Todos esos beneficios vienen de impuestos y ha servido para igualar la tasa de participación de las mujeres. Se estima, hay estimaciones muy distintas dependiendo del país, pero si aumentara la participación de la mujer en las labores fuera del hogar, podrías incrementar el Producto Interno Bruto alrededor de 25%. Esa es así una estimación muy agregada a nivel mundial. Pero si a lo mejor, creo que para Argentina es alrededor del 6% del PIB, pero para otros países, no recuerdo bien el país, era un país africano, no, creo que era Senegal, y el porcentaje era casi 70%. Wow. Entonces, la tendencia sí sería que si pudieran las mujeres dedicarse a otras actividades fuera del hogar, sí aumentaría el Producto Interno Bruto. Aumentaría la producción, o sea, aumentaría el pastel que tendrías que repartir para toda la población. Esa es una respuesta muy simple. Qué increíble. ¿Quién lo hubiera O sea, pensado? aumentaría toda la producción, todo el ingreso disponible aumentaría. Wow. Si le damos a la mujer la libertad de decir, bueno, yo me quiero quedar en la casa cuidando a los niños. Ah, bueno, está bien. Pero que sea como una libertad, ¿no? No que sea, es tu obligación porque eres mujer y porque tienes que estar ahí. ¿No? O sea, tenemos que cambiar esa parte de los roles de género y eso es algo de lo que se está hablando, por ejemplo, con lo de la Agenda 2030, con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que la igualdad de género es un tema muy relevante y es también algo en lo que, pues, estas dimensiones no estaban consideradas, no, tardamos varios años para entender que pues no es un asunto de mujeres nada más el cuidar el hogar. Puede ser un asunto de especialización, puede ser un asunto de negociación dentro del hogar y debe de ser un asunto compartido. Entonces tenemos que cambiar esa visión, ¿verdad? Y se ha avanzado desafortunadamente con el COVID-19, pues esto nos ha regresado un poquito más a esa desigualdad porque la carga otra vez regresa hacia las mujeres. Claro. Bueno, y como comentario final, ya para terminar esta breve entrevista, ¿qué futuro ve o visualiza para las mujeres ante la persistencia de la pandemia de COVID en cuanto a economía? Sí, yo creo que las mujeres hemos tratado de sobrevivir a la pandemia, de llevar la doble carga que existe. Y desafortunadamente hay ciertos problemas en términos de salud mental. Esa es una de las partes que hay que estar revisando y analizando, porque sí, una tercera parte de las mujeres ha mencionado tener ansiedad y otros tipos de trastornos relacionados con la pandemia que se requiere pues una atención. Primero decirlo o identificarlo y después tratarlo. Ver que pues no están solas, ¿verdad? En esto. Hay países que debido a la pandemia y debido a toda esta situación han incorporado esta parte de cuidados infantiles. Entonces, si las mujeres tienen que salir a trabajar o necesitan algún tiempo, bueno, saber que hay algún lugar en donde puedan dejar a sus hijos resguardados por un tiempo, o si tienen que estar trabajando en largas jornadas, pues inclusive esas guarderías o esos centros de cuidados alargan ese horario para cuidar a los niños. Entonces, sí hay políticas en países, creo que estaban en Japón, en China, también en Inglaterra. Hay distintas intervenciones precisamente para aligerar un poquito esa carga hacia las mujeres. Pues, wow, este panorama en cuanto a economía nos dice que hay muchos retos todavía y que se vienen muchos más para las mujeres, ¿verdad? Entonces, doctora Cintia, yo le quisiera agradecer muchísimo su tiempo y compartirnos también todos estos conocimientos sobre pues, economía que estábamos viendo relacionada al trabajo del hogar, al trabajo de cuidados, que es un trabajo no remunerado,
pero tiene un valor muy, muy alto para el Estado, ¿verdad? Así es. Le agradezco mucho estar aquí con nosotros y aprovecho también para ya despedirnos de esta emisión de Hablemos de Igualdad y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.